¿Qué tal? Mi nombre es Jesús Noé Contreras Mezquititla. Esta es la evidencia final del proyecto de manufactura, la creación de la moto tipo Chopper. Bueno, dentro de este proyecto aprendí muchas cosas, cosas que yo no sabía o que sabía y perfeccioné. Tal es el caso como el uso de herramientas especializadas. En especial, yo creo que un proceso de manufactura que yo aprendí muy bien pues fue el proceso de soldadura, unión por soldadura, el corte con disco de desbaste, disco de corte con la esmerilladora, lo que es el rolado del tubo o el doblado del tubo. Hubo muchas cosas buenas en este proyecto y pues esta es la evidencia. Para poder iniciar lo que fue el proyecto, primero que nada se tuvo que desarrollar el diseño en vía 3D en el software de diseño SolidWorks. Este es un software de diseño de tipo CAD, y para realizar esto pues se marcó primero un trazo en mano alzada. Posterior a ello se pudo realizar lo que fue el croquis y se fue formando en figura tubular, ya que era lo que se iba a utilizar. El procedimiento fue hecho poco a poco. Como se puede apreciar, aquí está la placa central que se le iba a poner de protección, y también la horquilla trasera o tijera trasera donde va el eje de la llanta. El diseño se hizo lo más original posible, ya que era una creación propia. El motor que se adquirió es un motor de la marca Honda, en específico del modelo Tsul 125, un motor de 125 centímetros cúbicos con una velocidad máxima de 92 km por hora y una capacidad de recorrido de hasta 32 km por litro. Este es uno de los motores más duraderos en el mercado y de los que más batalla tienen, muy característico de la marca Honda. Y en este clip de video pues se puede mostrar el día que yo realicé el encendido de la moto. Más que nada del motor, quería corroborar que no tuviera ningún inconveniente y así poder trabajar en lo que era la estructura y el chasis, pero ya sabiendo que el motor al momento de montarlo pues iba a encender sin ningún inconveniente. Aquí se puede ver todas las conexiones. Para eso se buscó un diagrama en internet para la conexión de lo que es el CDI, bobina de bujía y los cables que salen del interior del motor para estas conexiones. El motor encendió con mucho éxito y no tuvimos ningún inconveniente en este momento. Las barras de suspensión que se iban a necesitar, era un poco caro adquirirlas, así que en el taller donde compré el motor tenían unas barras dañadas. Estas tenían un golpe ya que tuvieron un incidente, y pues estas barras se enderezaron de tal manera de que nos sirviera al momento de realizar el proyecto. En este clip de video se puede apreciar cómo es que yo estaba desarmando la barra, ya que se tenía que sacar todo el cilindro, el vástago, el resorte, el aceite, para ponerlo en la prensa hidráulica y así poder enderezarlo poco a poco. Y así fue como se tuvieron las barras para realizar la moto y no tener que hacer un gasto adicional. Como ya les había mencionado, para enderezar las barras se tuvo que llevar a la prensa hidráulica. Aquí en este clip de video podemos ver cómo es que estas barras estaban enderezando poco a poco con la prensa. Fue un trabajo de mucha exactitud y de alguien que tuviera mucha experiencia. En este punto de la construcción fue algo que yo no realicé, ya que como era un trabajo con mucha precisión y yo no tenía experiencia, pues simplemente fui viendo. Posteriormente utilicé lo que fue la prensa de banco, pero ya para otras cuestiones en el aspecto estructural. En las barras, como tenían que ser muy rectilíneas, pues la realizó el dueño del taller. Ahí se puede ver que nos alejábamos y regresábamos, ya que la estaba revisando con ayuda de un perfil que se encontraba totalmente de manera horizontal y corroborar la derechura. Para poder comenzar lo que era la estructura del chasis, se tuvo que conseguir parte de un chasis que ya no funcionaba. En este caso se consiguió lo que es la parte central de un chasis de una moto itálica FT150, que fue nuestro punto de partida, ya que necesitábamos su telescopio para iniciar. Ahí se puede ver que estaba desarmando. Posteriormente al desarmado se tuvo que cortar todo lo que no nos funcionara para poder dejar lo que era el puro telescopio solo.
y ya con eso podemos iniciar lo que fue la formación de nuestro chasis, teniendo una referencia de partida para tener más claras las ideas. Aquí se puede ver cómo en la estructura se le estaba quitando lo que eran sus refuerzos. Ahí me estaban mostrando cómo es que tenía que utilizar el disco de corte, y pues ya que no tenía mucha experiencia y posterior a ello ya realicé yo el trabajo, fui quitando todos los excedentes, como pueden ver, con ayuda de un cincel y con el disco de corte. Como pueden ver, para iniciar también se tuvo que cortar lo que fue la placa de protección del motor. Ahí se puede ver igual cómo se le estaban cortando los extremos. Anteriormente la había marcado con ayuda de un compás para marcar los extremos donde se tenía que cortar y quedar redondeada la figura que se requería. Esto con mucha precaución para que no ocurriera ningún incidente. Aquí es cuando estaba iniciando lo que es el proceso de soldado. Ya había hecho pruebas anteriores, pero simplemente en cordones uniformes así planos. Aquí me pusieron el reto de que yo tenía que aprender a soldar solo, y ahí como pueden ver yo estaba intentando puntear. Este clip dura pocos segundos, sin embargo en la realidad fue más de una hora que estuve ahí intentando puntear ese tubo, pero era parte de la experiencia de hacer la moto. Para poder iniciar lo que fue la estructura del chasis, también se requirió hacer lo que fue el tubo central inferior. Este llevaba una pequeña curvatura. En mi diseño original necesitaba una curvatura de 25 centímetros de diámetro. Sin embargo, en el taller donde estaba no se contaba con una roladora de tubo o dobladora de tubo que tuviera ese diámetro. La que tenían era de 15 centímetros de diámetro. Así que tuvimos que hacer adaptaciones, y con esa dobladora de tubo manual hicimos el radio de 15 centímetros y a tal forma, a un ángulo de que esta pudiera quedar como la había marcado en mi diseño, que tenía que tener entre la barra horizontal y el tubo una abertura de 56 grados de inclinación. Posterior a ello, como se puede apreciar acá, se punteó la parte del tubo a la estructura central que ya había hecho anteriormente. Esto para iniciar el cuerpo del chasis. Aquí ya se estaba punteando lo que eran los tubos laterales de la motocicleta. Acá en el clip anterior se veía que en el centro había un tubo. Sin embargo, presentamos el motor así como ya lo teníamos iniciado y nos dimos cuenta que ese tubo iba a ser malo porque nos iba a impedir que el filtro de aire se colocara de manera correcta. Así que se decidió quitar, y por eso es que se pusieron los dos soportes laterales para que tuviera estructura el chasis. Para este punto de la construcción tuve pequeños inconvenientes, ya que el tanque de combustible no me llegaba y por ende no podía avanzar, ya que lo requería para medir lo que era la distancia del tubo central superior. Así que trabajé en otros aspectos. En este caso realicé lo que son las placas de donde va el eje trasero de la llanta, y como ya lo había mencionado en otro clip anterior, aquí fue donde yo empecé a usar lo que es esta prensa de banco, que fue uno de los procesos de manufactura implementados, al igual que la soldadura que he olvidado mencionar anteriormente. Acá este trabajo fue muy minucioso para dejar una placa a 90 grados. Otro avance en esta semana perdida, que prácticamente fueron dos, fue también conseguir más partes de lo que se iba a necesitar. En este caso se consiguió lo que fue el caliper para el freno delantero de disco. Aquí, como se puede ver, tengo dos calipers. El que es negro estaba dañado, y el otro caliper, el que es plateado, pues estaba funcional, sin embargo le faltaban piezas. Entonces, para no comprar un caliper, lo que hice fue quitarle piezas del caliper negro que estaba partido hacia el otro caliper que se encontraba en buen estado. Para tener una mejor seguridad se le instalaron balatas nuevas, se revisó bien los cilindros los tenía bloqueados ya que tenía mucho tiempo estando parado. Con ayuda de unas pinzas de presión y con una tabla haciendo presión se volvieron a comprimir estos cilindros. Se le aplicó afloja todo para que esto fuera de manera más sencilla, y como pueden ver, pues realmente quedó muy bien. El caliper quedó funcionando y ya era una carga menos hasta ese momento. Aquí se puede apreciar también otra de las cosas que hice fue cambiar o poner el kit de arrastre de lo que es la llanta trasera. Aquí se puede ver, compré un kit de arrastre completo y pues ahí estaba descubriendo cómo es que atoraba. Coloqué los tornillos que ajustan al sprock
Y oh sorpresa, ahí tuve una duda, ya que pues el sprout no agarraba con nada. Hasta después me di cuenta que requería de una rondana de tipo omega para poder hacer presión y que este quedara fijo. También aproveché en ver cómo era el sistema y hasta me sirvió de experiencia, y así le pude cambiar unos dampers a una motocicleta propia que ya tengo, así que fue una gran ayuda. Una vez que llegó lo que era el tanque, se presentó y ya se pudo poner lo que era el tubo central superior. Entonces, a raíz de esto pues ya podíamos seguir prosiguiendo en lo que era la parte trasera del chasis. Para ello, en mi diseño elegí un sistema curvo, pero estas curvas requerían de un diámetro de 162 centímetros y la verdad era bastante grande. Y como ya les había dicho, aquí se puede ver la dobladora de tubo con la que contaban, que es de forma manual, y pues este radio era de 15 centímetros. Entonces tuvimos que realizar el doblez calculándolo, haciendo pequeños dobleces de aproximadamente 2 a 3 centímetros cada uno. Este proceso tardó muchísimo tiempo, pero al final logramos un arco casi perfecto, respetando una variación en lo que era el radio que nosotros requeríamos para la parte trasera. Entonces, teniendo ya estas partes, aquí se puede ver que nosotros la estábamos presentando, me estaban ayudando, y ya cuando teníamos el nivel de la forma correcta comencé a puntearlo. Ahí se puede ver que estábamos checando poco a poco. Ahí llegaron personas al taller y estaban viendo el trabajo. Se posicionó la del otro lado y lo mismo, empecé a puntear. Toda la estructura hasta este punto estaba punteada, ya que no se sabía si iba a salir algo mal o si iba a quedar algo bien. Y pues para no estar desoldando todo, pues simplemente eran puntos para presentar. Ahí estábamos dictaminando que pues estaba chueco, así por decirlo de una manera muy coloquial. La llanta estaba, o más bien toda la estructura trasera estaba jalada hacia el lado derecho, y pues con ayuda de un tubular PTR estábamos viendo esa alineación hasta dejarla en el centro lo más que se pudo. Entonces ya dictaminamos que era lo correcto y pues íbamos a forzar a la estructura a regresar a la posición adecuada. Para ello pusimos la llanta delantera presentada simplemente para revisar la alineación, y entonces nos dimos cuenta que ni la llanta delantera ni la trasera pues podían alinear, ya que toda la estructura estaba punteada nada más con 2 puntos en algunas partes. Entonces para eso primero punteé bien, realicé más puntos de soldadura para que la estructura quedara lo más fija posible, y al momento de forzar la parte trasera pues no se tendiera a mover toda la estructura, ya que entonces sería iniciar desde cero prácticamente, y eso nos causaría mucho conflicto y era algo que no queríamos hacer porque los tiempos corrían. El armado de esta estructura pues ya nos había llevado aproximadamente 2 semanas y media. Esto con el retardo del tanque que tuvimos, era un imprevisto que nunca se tomó en cuenta. Ahí, como se puede ver con el PTR, estábamos viendo qué tan vertical estaba la llanta, porque también era un punto importante. Aparte de que estuviera centrada al chasis, otro punto era que la llanta estuviera de manera vertical, y pues estábamos dictaminando qué es lo que querían. Ahí, como se puede ver, pues se estaban ajustando y viendo, pues lo estábamos moviendo poco a poco hasta llegar a la posición correcta. Cuando ya posicionamos correctamente y centrada la estructura, pues procedimos a hacer lo que era la parte superior de la estructura trasera de la tijera. Para ello necesitábamos un pequeño doblez que iban a ir desde el centro del tubo, el tubo central superior, hacia lo que era la placa donde se encuentra fijado el eje trasero de la llanta. Para ello se tuvo que hacer un pequeño doblez de radio de 15 centímetros. Tomamos el radio de la dobladora y con una distancia en recto a lo que es el primer doblez de 12 centímetros. Esto para poder darle la correcta inclinación y que cuando se quedara el espacio recto pues pudiera dar directo a la placa. Sin embargo, en el primer doblez tuvimos un inconveniente y nos pasamos del radio requerido. Fue entonces cuando decidimos regresar este pequeño doblez. Como no tenemos una máquina que nos quite los dobleces, pues la hicimos a la vieja escuela. Se utilizaron 2 polines de soporte y con ayuda de un marro o maceta comencé a golpearlo de tal manera de que fuera uniforme, desdoblándose poco a poco hasta conseguir el radio requerido. Al hacer esto pues el tubo tendió a maltratarse, el doblez ya no fue tan perfecto,
De hecho hubo una parte donde el tubo se chupó, se le conoce así, y pues eso nos dio un pequeño problema, ya que la estructura no iba a quedar bien reforzada como originalmente era. Entonces ese doblez o chupón se le tuvo que rellenar con soldadura y después con la esmeriladora se rectificó hasta que quedara como si fuera un solo tubo. A esto de la rectificada se le tuvo que soldar y pulir. Ese es un proceso de rectificado que yo aprendí, otro proceso de manufactura. Cuando ya se tuvieron estos dos dobleces, ahora sí procedí a puntearlos. Como ya les había dicho, se tenía que reforzar primero la estructura. Ahí estaba reforzando los puntos para que la estructura no se moviera al momento de fijar los demás tubos. Ahí yo estaba haciendo pequeños puntos de soldadura en partes incómodas. La verdad nunca había soldado así, me costó bastante, pero se logró el objetivo sin problema. Cuando ya se punteó todo, entonces procedimos a quitar las llantas nuevamente y se posicionó el motor. Para este punto nos dimos cuenta que la estructura en la parte trasera se había cerrado y pues con ayuda de un gato hidráulico procedimos a abrir de nuevo esa abertura, ya que si no iba a entrar la llanta con los separadores que le correspondían. Ese fue un percance, ya que pues yo pensé que no se iba a poder corregir. Sin embargo, pues sí se puede, pero tuvimos un inconveniente que se abrió más hacia un solo lado y se tuvo que corregir después. Para poder hacer lo que es la placa de donde se iba a sujetar en nuestro tanque de combustible, se tuvo que barrenar una placa. Este es otro proceso de manufactura, que es el barrenado, y pues se realizó poco a poco. También otro proceso de manufactura que yo no hice, pero se tuvo que mandar a hacer, fue el del torneado o barrenado con torno, no sé. Ahí pues en el torno realmente no me dejaron hacer algo porque pues era inexperto, aparte de que tenían mucho trabajo en el momento que yo fui. Ya cuando iba a colocar el tanque, acá se puede ver que yo hice también el proceso de barrenado, pero ahora de manera manual. Fue un poco incómodo, ya que era una posición no muy cómoda para mí, o al menos, y pues estuve batallando un poco en cómo hacer las perforaciones. Sin embargo, pues el resultado fue exitoso. Tenía miedo de que las perforaciones salieran a diferente nivel. Afortunadamente, como me iban guiando en cómo tenía que inclinar el taladro, pues fue un barrenado casi perfecto. No perfecto del todo, pero sí fue muy poco lo que se tuvo que desbastar con ayuda de una lima redonda. Y así ese soporte iba a servir para sujetar las gomas donde caía el tanque, para que se sujetara bien. Para este punto de avance, yo ya casi terminaba de soldar lo que era la estructura del chasis, y ahí seguía soldando. Ahí, como se puede ver, estaba soldando lo que eran los tubos delanteros donde va el telescopio de la moto. Y pues estos procesos de soldadura eran ya más complicados, ya que estos son los que van a resentir realmente la fuerza al momento de la conducción, y tenían que ser aplicados de la mejor manera. Como no soy experto soldando, el cordón quedó bien agarrado, sin embargo no tan estético, pero pues es normal, ya que no tengo experiencia. Ya en los últimos puntos, cuando se iba a instalar lo que era el freno trasero, tuvimos un inconveniente. Necesitábamos un perno de cierta medida y no había, y como no se podía ir al torno por falta de tiempo, pues esto se realizó de manera manual, un maquinado manual con ayuda del taladro de banco. También se realizó lo que es una placa para colocación del asiento. El asiento es un asiento de bicicleta tipo Vintage, como las bicicletas antiguas. Se tuvo que realizar una placa especial donde este asiento se pudiera atornillar, y va también soldado a lo que es el tubo central superior del cuadro. Para este punto ya estaba haciendo lo que eran la instalación eléctrica del sistema de encendido, ya que pues se tenía que hacer la prueba. Y pues estábamos ahí trabajando. Como se puede ver, había mucha gente porque me estaban apoyando en unas cosas de armado y pequeños detallitos, ya por falta de tiempo, cosas que se tenían que ensamblar, pero simplemente el ensamblaje era un poco tedioso. Yo, como ya conocía el diagrama eléctrico, pues me puse a conectar todo, y pues al parecer sin ningún inconveniente conecté. Y pues sin embargo tuve una pequeña sorpresa al momento de querer encender. Este era el momento de la verdad, donde iba a ser el primer encendido de la motocicleta. Y yo pensaba que iba a encender a la primera. Ya estaba montado carburador, ya se le había echado gasolina, se había conectado CDI,
todo, alimentación, también el cortacorriente. Y cuando se empezó a dar marcha al motor con el CRAN, pues la sorpresa fue que no encendió. No entendía por qué, ya que yo estaba seguro de que la instalación eléctrica estaba correcta, conectada correctamente. Para este punto ya era muy tarde, ya eran las 8 de la noche y pues el taller lo cierran regularmente a las 4 de la tarde. Ya se imaginarán ahí cómo estaba de desesperado tal vez el dueño porque esto no funcionaba de manera correcta. En fin, en ese momento yo quedé decepcionado ya que la moto no encendía. Estuve frustrado. Después de ese día estuvimos trabajando como locos, la verdad. Y pues yo no sabía qué hacer y dije, ¿qué hago? Ya es tarde, tengo que echarla a volar porque mañana tengo que subir mi video de preevidencia. Y pues no tuve de otra más que llevármela a mi casa. Ya como a las 9 de la noche me remolcaron con ayuda de una reata. Y en mi casa pues me puse a revisar toda la instalación eléctrica nuevamente. Estaba bien conectada. Sin embargo, logré apreciar que en la bobina de la bujía pues la tierra no estaba del todo bien puesta. Así que pues estaba todo conectado de manera correcta, mas no todo estaba ajustado de manera correcta. Y pues decidí poner un tornillo, apretar bien y encendió la motocicleta. Pero al momento de encenderla me asusté bastante porque estaba súper revolucionada. El acelerador que le había colocado estaba mal. Al momento la apagué y me di cuenta que también el chicote del acelerador estaba mal instalado, estaba atorando. Y pues corregí todo eso en la noche. Eché a volar el motor, lo arranqué el día 13 de junio a las 2 de la mañana de manera exitosa. Y pues este fue la parte de más satisfacción en el proyecto, ya que ya estaba todo montado y pues había arrancado de manera correcta, que era lo que más me preocupaba. Perrucho.
Bueno, ya terminado el proyecto, pues tengo muchas conclusiones como persona. Creo que este proyecto abarcó mucho dentro de mí. Una de las cosas más importantes que yo creo es que los tiempos que debemos de tener para llevar a cabo cualquier proyecto, no solamente en este aspecto, un proyecto físico, sino un trabajo de escuela, una tarea, pues organizar bien nuestro tiempo. Lamentablemente, pues, el tiempo a mí me llevó comiendo muy rápido. Hubo días en los que me atrasé bastante porque no contaba con las cosas, como hubo cosas que pedí por internet o que se encontraban en otra ciudad. Pues eso fue lo que me retrasó. Aprendí que para poder llevar a cabo un proyecto de este tipo, pues tengo que tener primero las cosas antes de las principales, todo lo que me va a dar estructura o dimensionar lo que voy a hacer, mi creación. Otro punto muy importante yo creo que es la perseverancia. Este proyecto realmente, cuando yo lo elegí, dije, una moto, la creación de una moto, pues algo súper sencillo, yo lo veía de esa manera. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que me encontré con muchos obstáculos dentro del camino. Bastantes, desde el uso de herramienta, el rolado de tubo que yo no sabía, y hasta el diseño, más que nada, porque hice mi primer diseño y yo dije, no, pues todo bien, todo padre, pero la realidad es otra. Como les digo, tenía que tener las cosas antes y sobre esas cosas tenía que empezar a diseñar. Se fue cambiando mucho el diseño y pues creo que la perseverancia fue lo que me ayudó a culminar este proyecto. Hubo días en los que yo llegué prácticamente casi al borde del colapso, de decir, no, pues no voy a terminar. Es inevitable, es mucho el trabajo, mucho era la carga. Y más que nada que yo lo estaba haciendo de manera casi autónoma. Tuve el apoyo de alguien experimentado, pero no era lo mismo. Llegué en ciertos momentos donde yo no sabía. El día que yo ensamblé la moto para hacer la primera prueba de manejo, pues ya era muy tarde, ya eran las 9 de la noche. Yo la iba a encender, estaba todo conectado y cuando quise dar marcha al motor, pues mi sorpresa fue que no encendió. En ese momento yo me frustré bastante porque tenía que hacer la entrega al siguiente día y ya era muy tarde en el taller. Decidí traerla a mi casa. Me despejé un poco porque eso también es parte importante. Cuando nosotros tenemos mucha carga emocional, pues hemos llegado al borde del colapso, yo creo que todos, y fue lo que me sucedió. Ya con más calma chequé una insignificancia de un falso en una tierra y fue lo que hizo que no encendiera mi motor. Ese día estuve trabajando y casi a las 2 de la mañana del siguiente día, porque estuve trabajando de madrugada, logré encender mi moto por primera vez. Y eso fue una de las cosas que más satisfacción me causó, me dio mucha felicidad y creo que es un momento clave en este proyecto, porque esto me dio la pauta de decir, puedo hacerlo. Y yo creo que todos tenemos que tener ese concepto de que si somos perseverantes y podemos analizar las cosas, pues podemos concluir lo que nos propongamos sin ningún inconveniente. Creo que eso es lo que más satisfacción nos da a final de cuentas, lograr lo que nosotros queremos. Y bueno, todo esto no lo hubiera logrado si no fuera por el apoyo de mis padres, que me estuvieron apoyando tanto económica como emocionalmente. Mis tíos, los dueños del taller, mi tío José Contreras y mi tío Víctor Contreras, al igual que la refaccionaria de aquí de mi municipio, Crossmoto, ya que ellos me estuvieron brindando piezas y aparte me estuvieron brindando un descuento adicional por ser parte de un proyecto estudiantil. Esos agradecimientos pues, a esas personas que estuvieron ahí apoyándome en todo momento. Y pues también quiero hacer un breve comentario. Más que nada, este video también va dedicado a un compañero universitario. Él lamentablemente tuvo un incidente a lo largo de este semestre y pues no pudo concluir su proyecto, ¿no? También este video va dedicado a él, a mi compañero Ricardo. ¿Sí?
güey.